Hoy, martes 18 de octubre del 2022, estamos transmitiendo desde Lima, la capital del Perú, para el territorio nacional, el territorio peruano, para Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, con una grata compañía. Vamos a conversar en los próximos segundos con el doctor Abraham Ramírez Lituma, internacionalista, analista político, ex diplomático. Los diplomáticos dicen que no se jubilan, de manera que le damos la bienvenida también al programa. Bienvenido, doctor, bienvenido a Ánfora 2022 en este inicio de nuestra programación. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Néstor. Para mí realmente es un placer venir a BIS Televisión, Ánfora 2022, en unos programas que realmente son emergentes en un mundo totalmente, diría yo, enraizado en un pleito entre poderes en el Perú. Uno aquí puede venir sabiendo que hay una libertad absoluta y sobre todo que el enfoque que ustedes tienen es un enfoque verdaderamente peruanista, o sea, no han entrado en ese clima tan denso que gobierna en este momento, por decirlo de alguna manera, una situación insostenible realmente en el Perú. Sí, es una situación en la que nosotros como medio de comunicación de televisión digital, doctor, usted lo conoce porque ya lo hemos entrevistado de manera virtual y ahora con el gusto de tenerlo presente, que nos va a permitir hacer un ping-pong de la situación política. Usted ha empezado hablando de la situación política un poco enraizada. ¿Cuál es la opinión que tiene de la situación, estos enfrentamientos de poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, la Fiscalía de la Nación y otras instituciones, los medios de comunicación también con mensajes sesgados? Usted ha sido y es periodista porque ha sido director del diario El Callao, el decano del Primer Puerto, de manera que tiene autoridad para opinar también en su condición de periodista. ¿Cuál es el análisis que tiene usted al día de hoy, doctor Ramírez, con respecto a la situación política de nuestro país? Mire usted, lo primero que pasa a los que somos internacionalistas, los que hemos trabajado y hemos hecho nuestras maestrías en Europa, especialmente a los que hemos estado en Europa, una situación tan especial, por decirlo de alguna manera, lo primero que sentimos es, comparando con el mundo donde nos hemos formado, que es un mundo de amplia cultura, encontrar acá una falta absoluta de civismo, un enfrentamiento donde tenemos ya la fama muy mala, dicho sea de paso, que aquí no se vota por el mejor, sino por el que aparentemente es el menos malo. El mal menor. El mal menor. ¿Cómo puede un sistema político democrático que busca la gobernabilidad de manera general tener en los últimos años, en las últimas elecciones, elegido presidentes, no por ser los mejores, sino por ser los menos malos? Yo creo que hemos llegado a ese punto y justamente lo podemos mirar ahora que acabamos de celebrar el bicentenario. Entonces, ¿qué nos deja el bicentenario? Porque el bicentenario no es una fiesta y un día bonito, son 200 años de vida donde pasamos de ser parte de un territorio internacional, de una potencia europea, y hemos escogido el sistema democrático, la república. Estos 200 años, ¿qué nos han dejado respecto a la cultura? ¿Qué nos han dejado respecto a la gobernabilidad? ¿Cómo podemos ahora cosechar lo que hemos sembrado? ¿Es esto que tenemos ahora una cosecha? En todo caso sería una muy mala cosecha. Y la primera conclusión que se me ocurre es que los 200 años que hemos tenido no tenemos mucho que celebrar. Quiere decir que somos un país en términos comparativos todavía adolescente. Y para
llegar al gran mundo internacional de las naciones, debemos llegar a una democracia, si no consolidada, por lo menos una democracia en ciernes. No puede ser una democracia en ciernes. Un país que después de 200 años tiene un enfrentamiento permanente entre los dos grandes poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo. Hay un tema, doctor, que es el tema de la educación, pero es un tema a largo plazo, en el tema de la identificación con nuestros valores que son de la época de los incas. Pero hay un punto de quiebre en la situación actual que tiene que ver con palabras, pero que tiene que ponerse en la realidad del escenario nacional, que es la descentralización, la regionalización, que tanto estos puntos de quiebre pasan por estas dos figuras de manejo que permitan que la democracia se fortalezca en nuestro país y no estemos en la situación en la que estamos en este momento, doctor. Permíteme, Néstor, yo soy maestro universitario aquí y en el extranjero, y me parece muy importante, dado que todos los días vemos que hace un año en el Perú todas las noticias giran en torno al presidente, desde la madrugada, digamos 5 o 6 de la mañana hasta la 1 de la mañana que termina. No puede ser posible que en un país en vía de desarrollo, con tanta riqueza como el nuestro, el tema central y prácticamente único es todo lo que tiene que ver con el presidente, todo lo que tiene que ver con el Congreso. Dicho sea de paso, tienen una performance desde el punto de vista de la gobernabilidad de la democracia pésimo los dos. Entonces, haríamos bien en recordar, y no con ánimo de defender a nadie, ni mucho menos al presidente, pero el artículo 110 de la Constitución que está vigente dice: el presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la nación ante el país y ante el mundo. ¿Cómo puede concebirse que nosotros vivamos en democracia con un mandato perentorio de tener un respeto al jefe de Estado? Porque personifica a la nación significa que ante todo el resto del mundo, ante el gran concierto de las naciones, ante las organizaciones regionales y mundiales, el presidente personifica a la nación. Es cierto que el presidente no ha hecho casi ningún mérito para merecer el título, pero nosotros tenemos que, al margen de los nombres, tenemos que respetar las instituciones. Y el Perú es un país presidencialista. Entonces, si es presidencialista y la Constitución manda que el presidente personifica a la nación, si el presidente ha sido elegido democráticamente, debe tener un mínimo de respeto. Por supuesto que la democracia significa, evidentemente, que todas las fallas o errores, faltas o delitos que comete el presidente tienen que ser puestos en evidencia. Pero lo ideal es que sea no el tema de todos los días y de todas las horas, sino espaciadamente, habiendo tantos temas nacionales e internacionales. Ahora que vivimos en un mundo tan globalizado, donde todos somos aldeas globales, con los medios de comunicación que llegan a todas las latitudes, tenemos tanto que informar. El Perú es uno de los países que tiene potencialmente más riquezas, por lo menos de América, y a nivel mundial debe estar en los primeros lugares. Hay tantos temas que podrían tocarse y prácticamente se paraliza un país cuando hay una dicotomía, un grupo a favor y un grupo en contra. Y sin ir muy lejos, Néstor, estuve en Venezuela por razones de familiares y de trabajo, y yo vi cómo comenzó todo eso. Comenzó precisamente entre una guerra entre los que eran partidarios de la tradicional rivalidad de dos grandes partidos, y lo cual también democráticamente está mal, digamos, ¿no? Y de otro lado,
aquellos que querían romper con ese dualismo e implantar un gobierno que represente al pueblo. De esa manera llegó Chávez al poder, después lo sucedió Maduro, y ahora, al margen de no meternos en las políticas internas, porque gran parte de la política exterior del Perú es respetar el derecho interno de los estados que conforman las Naciones Unidas. Sin embargo, hay un hecho evidente, pues. Hay mucho más de 1 millón de venezolanos que están teniendo muchísimos problemas, especialmente en los países que conformamos la América del Sur. Eso significa que se llame como se llame el tema jurídico, el tema político, en Venezuela no se puede vivir, hay que salir. Entonces, nosotros debemos mirarnos en los espejos cercanos. Ese es un espejo cercano. La intransigencia de dividir al país en dos termina en tragedias humanas como las que estamos narrando. Exactamente, doctor, y el tema es no caer en esa situación. ¿Qué es lo que le compete a las instituciones, el Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo? La Fiscalía de la Nación ha ingresado a ser un tercer actor importante en esta situación que usted está describiendo con una acusación constitucional. El presidente ha hecho lo mismo, ha invocado un convenio internacional de las Naciones Unidas en el tema. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es el punto de quiebre que debería, coincidimos totalmente que acá hay que gobernar? Lo que no está ocurriendo en este año y meses del gobierno del presidente Castillo es precisamente eso, la gobernabilidad, la gobernanza. ¿Cuáles son los puntos de quiebre que se necesitan para poder rumbar hacia la democracia representativa, pero que además represente a los más pobres de nuestro país, que son los que están mirando, el ciudadano de a pie está mirando el enfrentamiento de estos tres actores que estamos hablando? La Fiscalía ha ingresado a hacer una denuncia y está en manos del Congreso de la República. ¿Cuál es la apreciación de esta situación? Bueno, para encontrar o poder analizar una salida a esta situación que cada día, cada hora se agrava más y que no comienza con Castillo, evidentemente, porque nosotros, ¿cuántos presidentes hemos tenido en los últimos años? ¿Cuántos cambios en la cima del poder que es la presidencia? Esta inestabilidad, este enfrentamiento ejecutivo, parlamento, Néstor, si analizamos muy rápidamente la historia, viene por lo menos desde la época de Belaúnde, cuando él enfrentaba Acción Popular contra el APRA y el odrismo, que habían hecho un pacto increíble pero real. Entonces, primero, no comienza con Castillo, esto viene de muchos años, cada día empeora. Entonces, una de las primeras cuestiones que uno ve cuando tiene conocimientos internacionales es que ve a su país sin pasión, porque uno tiene una apertura mucho más amplia. Los internacionalistas no somos ni más inteligentes, ni más cultos, ni más preparados, sino que tenemos un panorama mucho más amplio. Vivimos en situaciones mejores y peores que la nuestra, pero especialmente mejores, porque estamos en organismos internacionales. ¿Cómo puede ser posible que el grado de enfrentamiento entre los dos poderes máximos del Estado haya llegado a la situación actual, donde en las calles uno escucha, inclusive cuando va a los espectáculos públicos, cuando va al estadio, cuando va a los conciertos, la palabra que nace, hasta donde yo conozco, de una rivalidad política en Argentina, que se vayan todos. Si en este momento hacemos un análisis serio y hacemos una especie de indagación nacional, yo no tendría ninguna duda de que el 80% o más de la población quisiera que se vayan todos.
¿Qué significa que se vayan todos? Significa, no nos gusta este pleito, no estamos satisfechos con el Ejecutivo y no estamos satisfechos con el Legislativo. Pero hay algo más, tampoco están satisfechos con las instituciones. Y aquí voy a recurrir a mi condición de abogado en ejercicio. ¿Cómo es posible que una institución tutelar en el sistema electoral, en el sistema judicial del Perú, haya llegado a un grado extremo, increíble de politización? Y me refiero a la Fiscalía. No es posible que tengamos tanta falta de civismo que a nuestras instituciones, en lugar de luchar por su neutralidad, por la institucionalidad, porque ayuden al sistema jurídico en general a que estén buenas leyes, buenas sentencias, a que el sentido común, que es la expresión del derecho en sus diferentes partes, se pueda aplicar correctamente con un sistema bien ideado, como es la Fiscalía y el Poder Judicial. Si nosotros politizamos cualquiera de estos sistemas, vamos a encontrar que en lugar de mejorar, vamos a empeorar. Recordarán ustedes, porque no hace mucho tiempo, que una de las características del fujimorismo fue tener todos los poderes en la mano, incluyendo las Fuerzas Armadas. Sin ánimo de hacer un recuento total, la solución es que esta situación política del fujimorismo terminó con los partidos. La base de una democracia en el mundo son los partidos bien organizados, hacer una carrera política, tener una ideología que te guíe, tener objetivos claros y comenzar de abajo hacia arriba, que te permita en un momento determinado llegar, por ejemplo, a postular para alcalde, gobernador. En una democracia amplia vienen los diputados, después vienen los senadores y después puede llegar a la primera instancia, que es la presidencia de la República. La democracia se basa en los partidos. Nosotros tenemos muchísimos ejemplos, especialmente en Europa, de que la gobernabilidad europea se basa en la fortaleza de los partidos. Por razones que sería muy largo explicar, el fujimorismo lo destruyó, pero las cosas cuando se destruyen y son útiles y están en la Constitución y están en la mente de todos los demócratas, se pueden encauzar nuevamente. Yo soy de los que cree que la base fundamental de toda la democracia son los partidos bien organizados. Por ahí comencemos. Y otro aspecto que me parece medular es que tenemos que respetar las instituciones, sacarlas del panorama político, que sean verdaderamente instituciones al servicio de la paz, de la democracia, de la gobernabilidad, del bien común, y ver con un criterio humano a quien más lo necesita. Y el Perú tiene muchísimos millones dentro de los 33 que necesita que los que tenemos alguna capacidad los veamos como hermanos y los ayudamos a desarrollarse. Y para eso tenemos que comenzar respetando las instituciones. Sí, usted ha hablado de varios actores que no están participando. Uno de ellos son los partidos políticos, doctor. Otras son las instituciones que se han politizado, pero también hay otros actores que no están interviniendo, que es la academia. Usted está representando a la academia en su condición de docente universitario y de experiencia, pero la academia no está participando de manera activa en esta situación. Y otro escenario que también otros actores que no están participando y que deberían de tener su cuota de aporte son las regiones. Las regiones, se viene una segunda vuelta y los gobiernos regionales cíclicamente, por experiencia de comunicador, doctor,
vienen las ideas, vienen de las regiones hacia Lima, para mejorar la situación de los peruanos de a pie, los más pobres, y se viene una segunda vuelta electoral en 9 regiones de nuestro país. Ya en el resto de regiones ya hay nuevos gobernadores que van a asumir su compromiso y que tienen una gran responsabilidad este 2023 que está bastante cerca. Pero hablemos de estas 9 regiones en las que se va a dar una segunda vuelta. Hablamos en el tema de la costa, en Piura, en Moquegua, en el Callao. Usted tiene una identificación con el Callao, además es autor con otros destacados chalacos de la enciclopedia que le hemos dado a conocer en nuestro programa. Una excelente y un ejemplo de lo que tiene que hacerse para buscar esa identificación del habitante con su entorno, con su terruño, para querer más a la tierra en la que se encuentran, sean nativos o sean migrantes. Pero ¿qué papel deben de cumplir, para ser puntual, doctor, con la pregunta y la reflexión suya, los gobernadores regionales, y en el caso de estas 9 regiones que se van a segunda vuelta en poco tiempo, en pocas semanas? Bueno, yo quiero comenzar, me encanta la Constitución, la cito permanentemente porque para mí es una especie de guía, como creo que son para todos los que son los abogados, ¿no? Y eso incluye fiscales y vocales, ¿no? El artículo 117 de la Constitución, que me permito leer, dice: el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales. También dice, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134, y por impedir, remarco esto porque me parece muy importante, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Yo esto en todos los debates que vengo escuchando, y en ningún momento se ha citado este artículo de la enorme importancia que tienen las elecciones. Felizmente, no todo lo que tenemos que hablar ahora es negativo de esto. Fíjate tú, en el Perú se han dado golpes de Estado, han habido fraudes electorales. Sin embargo, yo me remito a los resultados que inclusive han venido organizaciones internacionales a verificar las elecciones en el Perú. Hace algunos años ya que seriamente en el Perú no se puede hablar de fraude, porque además el sistema se ha modificado, se ha modernizado, se ha tecnificado. Y bueno, fraude existe para la derecha y para la ultraderecha, y para una candidata que ha perdido 3 veces. Si los organismos internacionales como las Naciones Unidas, como la OEA, y los veedores, que son personajes de primer nivel, dicen que en el país no ha habido en las elecciones ningún tipo de fraude, quiere decir que lo que se alega, o lo que se alegó en ese caso concreto, es simplemente una manera de no hacer buena política, sino tratar de derrotar y vencer por la mala al que ganó las elecciones. En el Perú hemos tenido una tradición dentro de los 200 años, donde los que somos de provincias decíamos que el Perú no se desarrolla por el centralismo limeño. Eso puede haber sido cierto o no, en materia de discusión. Claro. Pero muchos años se enfrentó a provincianos con limeños. Bueno, hubo algún intento anterior para descentralizar el país, pero la verdadera ley que rige actualmente la regionalización tiene 19 años recién.
Nosotros hemos incrustado constitucionalmente dentro de nuestro tradicional sistema de gobierno. Ahora hemos incrustado las regiones. ¿Por qué hemos incrustado las regiones? Porque buscamos la descentralización. Pero yo, teniendo en cuenta la constitución anterior y la actual del 93, encontramos que no encontramos el punto que calza. Hay invasión, ¿no? Claro, porque no estamos totalmente descentralizados y porque sigue el centralismo. Ahora, un cambio tan radical se puede, después de solo 19 años, decir que es un fracaso. Yo creo que no. Estamos en evolución. Y yo creo en la regionalización, pero no creo en una regionalización que tenga 25 regiones. Claro. La idea original de quienes crearon este sistema, que ha sido el reclamo de todos los que somos básicamente de provincias, yo creo que debió ser más o menos de unas 8 regiones, ¿no? Teniendo en cuenta las características del Perú, la topografía, la geografía no da pues para tener, el presupuesto tampoco para tener 25 regiones, pero sí da para ser descentralista y para tener regionalización, si es que nosotros logramos aglutinar a todos aquellos que tienen una serie de semejanzas, y podría ser que en el futuro, ojalá que sea cercano, pudiéramos tener 8 regiones, ¿no? Están últimamente habiendo pasos en esa dirección. Por ejemplo, el Callao, con Lima Metropolitana, Lima Provincias y Ancas, ha formado en este momento una organización colectiva. Eso significa, y hay otros en otras partes del Perú que están haciendo lo mismo, eso significa que todos nos estamos dando cuenta que es imposible hacer una descentralización con 25 regiones, que eran lo que eran 24 departamentos más la provincia constitucional del Callao. Porque, por ejemplo, la 12ª disposición de la Constitución actual habla de los departamentos y enumera los departamentos. Cuando llega al final dice y la provincia constitucional. Eso quiere decir que la provincia constitucional para la Constitución tiene categoría de departamento. Correcto. Y como el departamento es el más inmediato paso para llegar a la regionalización, ahora el Callao se ha convertido en una región. Faltarían algunos aspectos para que se consolide como región, pero ya es una región. Ahora, me preguntabas también por la situación actual. Hay 9 regiones que van a la segunda vuelta. Son Piura, Lambayeque, Lima Provincias, Callao, Cajamarca, Cusco, Moquegua y Pasco. Esto significa que prácticamente todo el Perú está representado entre las 9 regiones que van a la segunda vuelta. Y respecto a este caso concreto, tenemos algunas especiales características. Los que van a segunda vuelta son regiones de la costa norte, del centro, del sur e inclusive de la Amazonía. Y tiene algunas características propias. En las 9 regiones tenemos 16 hombres y solo 2 mujeres de candidatos. En lo que respecta a las agrupaciones políticas, prácticamente en estas elecciones regionales han desaparecido los partidos. Y el 90% de las agrupaciones regionales ya han sido elegidos, inclusive dentro de las que van a la segunda vuelta, solamente existen 3 que pertenecen a partidos.
2 de Somos Perú y una de Alianza para el Progreso. He escuchado mucho desconocimiento de lo que significa la segunda vuelta y me voy a permitir responder con el artículo 5 de la Ley de Elecciones Generales número 27683, que dice: la elección del presidente y vicepresidente regional son elegidos conjuntamente por sufragio directo para un periodo de 4 años. Se requiere que la fórmula obtenga no menos del 30% de los votos válidos para que sean elegidos. Si ninguna fórmula supere el porcentaje antes señalado, se procede a una segunda elección dentro de los 30 días. Ojo, 30 días calendario, ¿pero qué? No a la fecha de las elecciones, sino a la proclamación de los cómputos oficiales. O sea, son 30 días calendario después que se den los cómputos oficiales. ¿Quiénes dan los cómputos oficiales? Jurados electorales. Los organismos electorales regionales. Entonces, ¿por qué la fecha es incierta? Porque en algunas regiones se terminó antes que en otras. Y aquí sí quisiera llamar la atención. ¿Cómo puede ser que se estén demorando tanto, en algunos casos, los cómputos oficiales, cuando se trata solamente, en este caso, de 2? Si después de haber pasado una elección donde habían miles de candidatos, ahora con 2 nos demoramos tanto. Y ha aparecido, espero que sea un rum de los muchos que hay en el Perú, de que también se debe a la falta de presupuesto. Eso significaría que si esto fuera verdad, habría un cierto direccionismo político que, siendo el MEF parte del Poder Ejecutivo, podría incondicional ser una maniobra del Ejecutivo. Esperemos que eso quede en el rumor periodístico, en el rumor político, doctor, porque entendemos que el Jurado Nacional de Elecciones y los organismos que tienen que ver con la proclamación, OMPE principalmente, den a conocer en las próximas horas ya la proclamación, los resultados finales de las elecciones en el caso de las regiones, y que se oficialice ya la fecha de la segunda vuelta electoral. Y en esa segunda vuelta electoral, permítanos, doctor, preguntarle sobre el Callao. Usted es autor de la enciclopedia, que es una referencia importante de lo que significa la historia del Callao a lo largo de estos años de independencia, sobre todo, y la importancia que tiene en la economía nacional el Callao. Ya hay dos contendores que están esperando que se señale la fecha de la segunda vuelta, pero que hay un trabajo que están realizando independientemente en el Callao. ¿Cómo ve la situación del Callao y estos dos candidatos que van a la segunda vuelta? Yo tendría que hacer un agradecimiento muy sincero a Néstor, porque él sabe que yo he nacido en Piura, a muchísimo orgullo, en la misma calle donde nació Miguel Grau, el peruano del milenio. Sin embargo, me vine a los 16 años, terminar mi colegio secundario, mi querido colegio salesiano, y ingresé a la escuela naval. No concluí mi ciclo profesional para ser marino. Por si volviera a nacer, volvería a pasarme los años que me pasé en la escuela naval, porque me formó como persona, como hombre de bien, queriendo mucho al país. A partir de ahí, vivo en la punta, vivo en el Callao, me he convertido, bueno, yo digo en broma que me he nacionalizado chalac. Y la mejor prueba de mi enorme cariño que tengo por mi pueblo, por el Callao, es que he podido, con el respaldo del gobierno regional y como un pedido de la Comisión Bicentenario Regional del Callao, que he tenido el placer de ser
su coordinador técnico, hemos hecho una obra con la que todo chalaco de bien debe haber soñado alguna vez. En el Callao no tenemos ningún libro de historia que implique todos los pasos de la historia. Cuando yo he sido 15 años director del diario El Callao, tenía que hacer una verdadera vía crucis para preguntar fechas, plazos, todo, porque en el Callao no tenemos una historia completa del Callao. En el Perú, en general, no hay una enciclopedia. Enciclopedia quiere decir, de una manera genérica, que son todos los temas directa o indirectamente vinculados a una realidad concreta. La enciclopedia es algo extraordinario que viene por lo menos desde el medioevo. No hay suerte más grande para un país, región o ciudad que tener una enciclopedia. Y en la Comisión Bicentenario Regional del Callao honró al primer puerto de la República, ahora región Callao, dando a conocer la única enciclopedia que se ha hecho en el Perú desde el punto de vista regional. Entonces el Callao, siendo tan pequeñito, pero es el segundo en producir divisas, pese a su tamaño, también desde el punto de vista cultural está siendo un referente del Perú al haber hecho la primera enciclopedia regional del Perú. Efectivamente, han sido muy reñidas las elecciones presidenciales. Han habido 13 candidatos, regionales. Han habido 13 candidatos y finalmente no se alcanzó lo que leíamos antes respecto a la primera vuelta, ¿no? Entonces se ha ido a la segunda vuelta porque ninguno de los dos ganadores ha pasado el 30%. Entonces, de la manera más imparcial posible, yo le voy a hacer una reseña muy breve de los dos candidatos que han pasado esta segunda vuelta, y no sabemos todavía, por las razones antes expuestas, exactamente cuándo va a ser. Obviamente tiene que ser lo más pronto posible, porque después tiene que haber una etapa donde las nuevas autoridades residen todo lo hecho en 4 años de las autoridades que están actualmente en el poder. Lo primero que quisiera decir sobre este tema es que en el Callao ha ganado la experiencia. Creo que en ninguna región se ha dado el caso de que 2 personas ya mayores, digamos, no sé si es correcto el término de la tercera edad, no, son ciudadanos con experiencia. Ciudadanos con experiencia hayan conseguido la mayor aceptación popular en el Callao. Uno de los candidatos tiene 76 años y el otro tiene 72. Pero para los chalacos no es una mala noticia. Claro. Para los chalacos es una excelente noticia, porque cualquiera que gane va a tener con toda seguridad la experiencia, ¿no? La experiencia vivida y la suficiente cantidad de años para saber cómo es el Perú y sobre todo en este caso cómo es el Callao. De un lado tenemos al ingeniero industrial Miguel Francisco Cordano Rodríguez, nacido y residente en el cercado Callao. Tiene estudios en el Japón y en los Estados Unidos. Habla inglés, español y japonés. Sus últimos trabajos han sido de cierre exportadora y algún tiempo como asesor del gobierno regional del Callao. Es un tecnócrata, chalaco, no tiene registro de actividad política antes que ahora, tampoco tiene, felizmente en este caso, ningún prontuario, por decirlo de una manera genérica, y postula por primera vez, en este caso por el movimiento regional, que es una constante en el Perú. Ya decíamos, los partidos políticos normalmente no ganan, de un partido creado por Pedro Espadaro,
que es actualmente electo como alcalde provincial del Callao. Este movimiento se llama Contigo Callao. Y tenemos de otro lado al médico Ciro Rolando Castillo Rojo Salas, que tiene un apellido bastante largo. Él es natural de Azángaro, de Puno, es un médico cirujano, afincado en el distrito de La Punta, y trabaja muchos años en el hospital regional de Carrión. No ha tenido mayor protagonismo, digamos, en el campo profesional, pero es muy conocido a nivel nacional e internacional, porque ustedes recordarán que cuando su hijo se perdió en el Colca con su pareja sentimental, él hizo esfuerzos denodados, extraordinarios, heroicos, para lograr conseguir ubicar a su hijo, lo que finalmente terminó. Y esto es lo que lo hace muy conocido al doctor Ciro Castillo. A diferencia de Jordano, él ha estado en varias tiendas políticas, la primera de las cuales fue Acción Popular, y su último trabajo fue como director regional de salud en la región Ancash, y donde fue cesado por resolución ejecutiva 501 del 17 de noviembre de 2017, según lo que se dice, no considerando por ineficiencia. Mientras el ingeniero Jordano no ha tenido actividad política, es la primera vez. El doctor Ciro Castillo es un veterano en líderes políticas regionales, porque todos los cargos anteriores estaban vinculados al Callao. Como dijimos al comienzo de esta parte del análisis, el Callao ha optado por la experiencia. Y dejando de lado al Callao, yo quisiera invocar, como demócrata que soy, me considero demócrata, que espero que en estas elecciones nacionales a nivel regional hayan tenido todos los votantes la paciencia y el regionalismo y el patriotismo de revisar bien las características de sus candidatos, porque hasta ahora hemos elegido a nivel nacional muy mal y a nivel regional también. Entonces, yo quisiera hacer una reflexión de que para estas nueve elecciones de 9 regiones, incluyendo a mi Callao, hayan tenido la oportunidad, todavía la tienen, estos 9 que están todavía en capilla, de procurar elegir con conocimiento de causa. Y esta es una invocación en general al sistema electoral peruano. De manera pues que al margen de este clima enrarecido que tenemos a nivel nacional, podamos tener en esta fecha venidera elecciones limpias, elecciones que sean toda una fiesta democrática en las 9 regiones del Perú que han pasado, por razones ya explicadas, a la segunda vuelta. Muy bien, la reflexión final la hacemos nuestra. También embellece que en el caso del Callao y de las otras 8 regiones, doctor Ramírez, prevalezca el tema de la experiencia, que en el caso del Callao existe en los 2 candidatos, pero los otros elementos que usted ha señalado, que también estén seguramente en la mente al momento de depositar su voto por parte de los electores chalacos. La mejor de las suertes, no solamente a los candidatos del Callao, sino también a los candidatos de las otras regiones. Excelente la entrevista, creo que ha sido necesaria hacer una explicación primero legal de la situación, estimado doctor Ramírez, y luego ser
el aterrizaje de lo que tiene que hacerse en lo que viene de nuestro país. Nuestro país está en una situación bastante difícil y las regiones tienen un papel muy importante, no solamente por la descentralización y las macroregiones que tienen que formarse, sino por este tema que se llama la democracia, la defensa de la democracia y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. El Callao tiene ciertas ventajas, pero también hay limitaciones, hay sectores, sobre todo en la zona norte del Callao, que usted la conoce muy bien, doctor, la zona de Pachacute, la zona de Ventanilla, que están necesitando también una mejor atención, y creo que esta es la oportunidad, sea el ingeniero Cordano, sea el doctor Castillo, que sea lo mejor para el Callao, para estas poblaciones que están esperando mejores condiciones de vida, doctor. Bueno, yo quisiera terminar reiterando mi agradecimiento a BIS, y yo les digo con toda sinceridad, en este momento crucial que vive nuestra patria, los comunicadores, los analistas, todos los que tenemos algo que ver en el gobierno de las ciudades y de las regiones, no vayamos a la ultraderecha, ni a la derecha, ni a la ultraizquierda, ni a la izquierda, porque no hacemos un viraje hacia el centro, para ponernos en medio todos y ser verdaderos árbitros de esta inaguantable situación política en el país. Ha llegado el momento que medios de comunicación como BIS hacen falta, porque aquí no hay ningún dirigismo. Conozco bien a la gente que maneja estos medios de comunicación. Yo les invocaría en general a todos los que tienen que ver con la política directa o indirectamente, que no se pasen a los extremos, porque miren a dónde hemos llegado con los extremos. A los medios de comunicación les pido que su verdadero patriotismo debe estar ponerse en medio. En Europa, las experiencias que he vivido, porque he estado muchos años allá estudiando y trabajando, es que no hay en Europa partidos extremistas que lleguen al poder, sino hay un centro derecha, un centro izquierda, un centro centro. Respeto todas las opciones. Me parece que toda la gente tiene la posibilidad, y la Constitución lo ampara, de ser ultraderechista, ultraizquierdista, lo que quiera, mientras no sea violencia, mientras no se vaya contra la democracia, hay que respetarla. Una recomendación de la experiencia, como tú anotabas, maestro, y esto incluye también a mi querido Callao, es que nosotros ayudemos a la gobernabilidad. La democracia no es una palabra, la democracia es una opción de vida. La opción de vida de todos los seres humanos tiene que ser vincularse al bien común. ¿Puede aspirar al bien común una sociedad como la peruana actual? No. Entonces, una buena manera de ayudar a salir al país de esta gravísima situación es respetar las instituciones, buenas o malas. Si son malas, mejorémoslas. Si son buenas, reforcémoslas. La institucionalidad, entre la institucionalidad, creo que a esta democracia imperfecta le faltan los partidos políticos, y a los medios de comunicación les falta organizaciones como BIS, y nosotros, los que tenemos experiencia política, no deberíamos echar más leña al fuego. Deberíamos hacer un apostolado no hacia una reconciliación, pero sí a una no beligerancia. Yo he aprendido en Europa que esa frase que se dice en el Perú y en América del Sur, todos juntos, todos por Perú, toda hermanada, no es verdad. No puede ser cierto. La palabra todos o la palabra ninguno no existe en política. Hay que respetar las diferencias. En política está muy bien que se den las diferencias, no hay por qué unirnos, pero sí tenemos que tener objetivos. En el Callao, por ejemplo, el objetivo debe ser convertir a la región Callao en la mejor región
porque el Callao tiene cómo. Por ejemplo, desde el punto de vista de la posición geoestratégica, el Callao ocupa uno de los 10 mejores lugares del mundo. Y en el caso del Perú, su riqueza, sus recursos naturales, su gente, su tradición. Acuérdense, compatriotas, de que un estudio comparativo en la época de Pachacuti, que fue el mejor gobernante que el Perú ha tenido hasta ahora, el Perú estaba entre las 10, en esos tiempos, ¿no? Lo que es el Perú ahora, estaba entre los 10 gobiernos más importantes del mundo. Y creo, por ejemplo, que uno de los objetivos nacionales del Perú tendría que ser simplemente volver a tener la grandeza que tuvo el Imperio Incaico cuando estaba Pachacuti. Y la última recomendación: nosotros, los peruanos, que tenemos cultura, estudios, que hemos tenido la posibilidad de beber en fuentes de más nivel, ayudemos a los que no han tenido esa oportunidad. No miremos al pobre hacia abajo. No espero que todos seamos hermanos, pero sí espero que todos seamos peruanos, que reconozcamos que cualquiera sea nuestra opción política, el Perú está primero, es el gran objetivo nacional. Pero el Perú no es una palabra, es un grupo de tenis. Hay 3 millones de personas que tenemos que verlos como hermanos. Muchas gracias. Gracias, y creo que el justo medio y el desarrollo humano son las palabras que nos guían a nosotros como comunicadores. Doctor, muchas gracias por la presencia. Válido, creo, para nuestros televidentes todo lo que se ha conversado y las opiniones suyas valiosas con respecto a lo que tiene que hacerse. Gracias, amigos. Nosotros, gracias, doctor, por la presencia. Vamos a hacer un abrazo bien chalaco. Un abrazo chalaco.